Buenos días para todos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y poderles compartir sobre este tema que vamos a estar hablando, que se llama liderazgo multiplicador. ¿Ya es mi tiempo, Gerson? Perfecto. Así es, mi hermano. Bueno, gracias. Lo que pasa es que uno se queda abrumado cuando la gente te presenta y te hace un relato de lo que Dios te ha permitido vivir y hacer para Él. Por lo general, es necesario que nos presentemos, que la gente diga quién somos, pero para mí es muy importante recordar que mi liderazgo está basado en relaciones, que mi liderazgo está basado en amistad, que está basado en familia, que está basado en gente que he entrenado, en gente que he capacitado, en gente con los cuales he desarrollado vida. Por eso es que me cuesta un poquito escuchar todo lo que uno ha hecho, porque bueno, básicamente entiendo que todas esas cosas que Dios me ha permitido hacer han sido por la inmerecida gracia de Dios que me ha llevado a estar hoy al frente del Ministerio de DSPI Latinoamérica en la cual entrenamos, capacitamos, mentoreamos y acompañamos a las familias de los plantadores de iglesia, a organizaciones que nos han pedido mentorearle y dirigirle. Pero para mí, de verdad, gracias a toda la organización de la Iglesia Nazareno, quiero que ustedes sepan algo que digo en cada una de mis presentaciones. Como DSPI Latinoamérica, como DSPI Global, nuestro primer aliado, nuestro primer socio, nuestro mayor socio ministerial es la Iglesia del Nazareno. Y la verdad es que estamos muy cerca. Hemos desarrollado trabajo en todos los continentes que son nuestras áreas mundiales y cada vez nos sentimos más identificados. En este momento, en la mesa de liderazgo latinoamericano, tenemos a dos líderes principales que son parte del equipo de DSPI Latinoamérica y que son parte de la Iglesia del Nazareno Latinoamérica. Gracias por siempre estar dispuestos a escucharnos, pero también por siempre estar dispuestos a tomarnos de la mano, logrando desarrollar un trabajo efectivo en el continente, plantando nuevas iglesias y ayudando a las organizaciones a alcanzar a los pueblos con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo desde Tijuana, Baja California, México. Y la verdad es que Dios me trajo a esta ciudad para tener una cercanía con la oficina central del ministerio que está en Oceanside. Pero en ese proceso he tenido que abrazar lo que definitivamente era teoría en nuestro ministerio, pero que ahora es una práctica, un liderazgo multiplicador, pero un liderazgo que podemos decir hoy en día que es un liderazgo multigeneracional y multidisciplinario. O sea, que hemos pasado en este tiempo de tener un liderazgo individual a tener un liderazgo plural, multigeneracional, que redunda en un ministerio multiplicador. Permítanme orar por todos ustedes, permítanme orar al Señor para que Dios nos pueda dar el entendimiento claro de lo que yo voy a estar diciendo en esta mañana y de lo que voy a estar compartiendo de mi vida personal, de lo que yo creo desde mi perspectiva como Warson Leader para Latinoamérica, de lo que debe ser un liderazgo multiplicador. Quiero, en primer lugar, antes de orar, ofrecerle disculpas si digo una palabra en el español venezolano que quizá usted no entiende o malinterpreta. O sea, quiero decirle, lo siento, mi español es bueno, pero es venezolano.
Eso significa que a lo mejor alguna palabra que use puede sonar diferente o no entendible dentro de su español de su país. Eso hace que, por favor, usted tome nota, escríbalo en las notas de los mensajes de chat y si los leo en ese momento le voy a aclarar. Si no, al final voy a aclararlo por respuestas a través del chat donde le voy a explicar qué significa eso en lo que yo quise decirle. En segundo lugar, quiero decirle que gracias porque cada vez que yo los observo a ustedes en alguna actividad, definitivamente su disposición a aprender, su disposición a crecer, su disposición a equiparse es maravillosa. Ya, para mí es muy temprano, son las 6 de la mañana, pero que en la mañana un grupo se conecte, 127 personas, 128, 125 personas, ya es un número muy especial de personas que quieren ser capacitadas para seguir desarrollando un ministerio efectivo. Muchísimas gracias y me gustaría que usted colocara allí en las reacciones o un aplauso para el Señor o una expresión de alegría que glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos, hermano. Oramos. Señor, en este momento yo quiero dar muchísimas, muchísimas gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pido en este momento en que vamos a compartir de esta enseñanza que tú nos ayudes para comprender las verdades bíblicas y las verdades experienciales que hemos experimentado en el día a día, en el proceso de capacitar y entrenar a la iglesia y a sus líderes para plantar nuevas iglesias en todos los países de Latinoamérica. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender que esto está basado principalmente en el caminar contigo y está basado fundamentalmente en lo que tú nos has dirigido para aprender de tu palabra lo que significa tener un liderazgo multiplicador, un liderazgo que sea capaz de sembrarse en otros, trabajar con otros y unirse a otros para alcanzar los propósitos a los cuales tú nos has llamado. Gracias, Dios, por esta bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno en la labor que vienen haciendo. Básicamente, la perspectiva de enfoque de lo que quiero enseñarles está enmarcado en lo que significa pasar de un liderazgo individual a un liderazgo plural y multigeneracional. Quiero introducir el tema hablándoles de algo que cada uno de nosotros conoce. Desde hace un corto tiempo y sumando eventos vividos en todos nuestros contextos y realidades como lo fue la pandemia, esto nos hizo llegar al crecimiento en lo que realmente debemos entender que tenemos que hacer antes de cualquier situación difícil que nos pueda presentar, sea en la cual estuvimos o no preparados, pero que dependíamos de la conducción y el control de Dios. Esto hace que nosotros entendamos que viviríamos un proceso muy especial post pandemia que nos hace entender que muchos de nosotros no estuvimos presentes para conducir a nuestra gente y que nos hizo aprender y sacar enseñanza de esa experiencia vivida. Esto nos hizo entonces vivir una madurez del proceso y ayudar a muchos
a no solamente pensar que presencialmente se podían hacer las cosas, sino que había otras maneras de hacer esto. Sumado a esto, Latinoamérica es un conducto, un conjunto de cosas muy especiales, donde el crecimiento de los procesos migratorios ha sido una aborigen de situaciones que enfrentamos y muchos líderes que se encontraban dirigiendo comenzaron a migrar, especialmente desde Venezuela. Esto hace que la evolución de las perspectivas organizacionales haya comenzado a cambiar y que esto, entre muchas otras cosas, nos ha llevado a pensar ahora en la multiplicación no solo de nuestra organización, sino de fundamentalmente del liderazgo que nos acompaña. Sin embargo, además de todo eso, muchos de nosotros hemos visto a grandes líderes o crecer en su ego, destruyendo la multiplicación de otros líderes o sencillamente irse a otras organizaciones perdiendo el enfoque. Pero además en muchas organizaciones hemos visto a grandes líderes partir con el Señor. Grandes líderes que llevaron el ministerio a altos niveles en la presencia del Señor, pero que definitivamente llegó su hora final y se fueron sin haber dejado un legado. Y si les digo algo más, ustedes saben lo que significa el liderazgo con una burocracia rígida, porque la burocracia va a ocurrir en las organizaciones, pero con una burocracia rígida que no permita el crecimiento ni el desarrollo de otras generaciones dentro del liderazgo. Por ejemplo, en Venezuela decimos, los grandes caballos se han ido. Es necesario levantar una nueva generación y especialmente una nueva generación de líderes. ¿Sabes algo, mi hermano, mi hermana? Cada país está viviendo lo mismo en muchas áreas y en muchas entidades de importancia. Pero perdón, ¿sabes algo más? No estábamos listos para los cambios. No preparamos a nuestra gente para el cambio de un liderazgo individual a un liderazgo plural. No estábamos listos para ver a otros líderes anunciarse y manifestarse. Pero las preguntas que usted y yo debemos hacernos. Hoy, tú y yo, ¿estamos listos para el cambio? Hoy estamos listos para evolucionar y cambiar. Estamos listos para multiplicarnos efectivamente en otras generaciones. Es importante que tú y yo pensemos en eso. Estamos listos para abrazar lo que significa tener en nuestra organización, tener en nuestra región, tener en nuestro país un liderazgo multiplicador. No estábamos listos, hermanos, porque no era el momento de sustituir un líder por otro. No estábamos listos porque queríamos estandarizar una forma y no estábamos abiertos a la innovación que demandaría el tiempo y los nuevos visionarios. No estábamos listos porque el ego, el monopolio burocrático que nos llevan muchas organizaciones, no nos dejaría evolucionar a nuevas perspectivas. No estábamos listos porque por mucho tiempo nos enfocábamos más en lo que un hombre hacía que en lo que el cuerpo podría hacer.
No estábamos listos sencillamente, hermanos, porque la adultez de un ministerio no es madurez cristiana. Y esto nos impide ver a nuestros discípulos y nos impide ver que mucha de la gente que está a nuestro alrededor ya está lista para acompañarnos y para hacer las cosas mejores que lo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestros líderes están preparados por nosotros y por Dios, pero solo están esperando la oportunidad para hacer lo que segunda de Timoteo 2:2 nos dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Si tú enseñaste bien, tú debes esperar que el liderazgo que está contigo lo enseñe mejor, porque tú los preparaste para enseñar la fidelidad y la idoneidad a las generaciones que vienen después de ellos. O sea que si queremos hablar de un liderazgo multiplicador, debemos entender lo que significa genuinamente en la Biblia un proceso de discipulado correcto, un proceso de pasar el bastión, un proceso de repetir el modelo de Cristo, enseñando a hombres que se multipliquen en todo tiempo y en toda nación. Hermano y hermana, ante esta realidad, Dios se encargó de mostrarnos que solos no podemos continuar, mucho menos ante desafíos que nosotros, aunque los comprendamos, no podemos enfrentarlos. Porque ¿sabes qué? Eres humano y se nos acaba el tiempo. La pregunta que surge una vez más, si eres un conocedor de la Biblia, ¿recuerdas a Moisés y a Josué? ¿Recuerdas que Moisés no fue eterno? Que mientras Moisés ejercía el ministerio, Dios estaba preparando su sustituto. ¿Recuerdas a Saúl y a David? Que aunque fue Saúl un rey único y seleccionado por Dios, cometió errores. Y al cometer errores, Dios dijo, yo tengo otro plan. Y levantó a David mientras Saúl aún reinaba. Pero interesantemente también debes recordar a David y Salomón. Lo que David no pudo hacer por tener una perspectiva y una cosmovisión de Dios ministerial, Salomón lo logró. Porque Salomón tenía otro propósito dentro de la asignación y el propósito divino que Dios tenía. Un mismo Dios, diversos dones, diversas operaciones. Pero sabes, recuerdas, vivimos por ello, Jesús y su proceso de levantar y llamar a los discípulos. Dios preparó a hombres que fueron capaces de llevar a otros hombres y gracias a eso hoy usted y yo estamos aquí. Gracias a que Dios levantó a sus discípulos, ellos pudieron dedicarse a enseñar y a capacitar, trayendo ahora lo que definitivamente usted y yo estamos disfrutando. Déjenme contarles algo muy especial de testimonios recientes de mi vida. Déjenme decirles expresiones que me hicieron recordar sobre Moisés y sobre Josué, sobre David y Salomón. Yo soy un sobreviviente de pandemia. Me dio 2 veces COVID y en uno de los COVID
mis arterias coronarias se deterioraron. Y al deteriorarse tuve que detenerme radicalmente porque no podía ni siquiera dar un paso por cansancio. Dios hizo un milagro y gracias a Dios por estar aquí hoy frente a ustedes. Pero en el momento en que estaba padeciendo COVID, el ministerio no se detuvo. Pero no se detuvo porque aquellos hombres, aquellas mujeres que habían sido preparados por mí, fueron llamados a un tiempo de contingencia. Lo más interesantemente y glorioso para mí, Señor, es que el trabajo que habíamos hecho hasta ese momento había sido excelente. Pero el trabajo que continuó después, sin mí, con una ausencia temporal de mi persona, de mi perspectiva, de mi dirección, permitió levantar a aquellos que estaban siendo formados por Dios, que habían sido formados por mí, que había convocado Dios a trabajar en la estructura de un liderazgo plural. Y el tiempo post-COVID, yo lo llamo hoy el tiempo post mi dirección individual, ha sido maravillosamente mejor que el tiempo en el cual yo era el líder principal de la organización. Y hoy es un liderazgo plural, no solo plural, sino de diversas generaciones, jóvenes, menos jóvenes, adultos mayores que me acompañan y que están haciendo maravillas en las manos del Señor. Pero saben, hermanos, eso no se quedó allí. Dios me llamó para venirme a Baja California. Y justo cuando llegué a Baja California, me robaron a mí y a mi esposa todos los documentos. Todos. Estamos hablando desde tarjeta de identidad, pasaporte, visado, residencia temporal. Y eso hizo que por 227 días tuve que agarrar un sabático obligatorio, encerrado en mi casa con mi esposa sin moverme a ningún lugar porque no podía andar como un inmigrante ilegal porque estaba en una ciudad peligrosa, porque la ley dice que sin mi tarjeta de residencia no me puedo mover. Para los que somos misioneros entendemos que lo más importante después de mover la presencia de Dios es andar legalmente dentro de un país. Pero por 222 días tuve que detenerme y entrar en un proceso de enfocamiento en recuperar mis documentos. Y eso me llevó a caminar de la mano de Dios. Eso me llevó a sencillamente entender que no tenía ni ganas, ni tiempo, ni podía dedicarme a la dirección y tuve que delegar y entregar lo que tanto amo como es la gestión de mi liderazgo en manos de ese equipo plural que Dios me había entregado para dirigir toda Latinoamérica. Y escúcheme, quiero que anotes esta expresión. Mientras tu ego es confrontado por Dios, la labor encomendada que Dios te entrega es más efectiva porque delegaste en hombres fieles e idóneos para continuar tu labor. O sea, a pesar de mí, de mis crisis, de mis enseñanzas, de mis situaciones, Dios estaba al control y siempre lo estará para que tú
te multipliques en un nuevo liderazgo. Ahora bien, no solo el evento de mi testimonio me llevó a pensar en un liderazgo plural, multidisciplinario y multigeneracional, sino que en ese tiempo en que estuve detenido, Dios me recordó nuevamente, segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Dios quiere que tú seas capaz de escuchar lo que Él te está diciendo y seas capaz de pasarlo a una generación especial que Dios te ha rodeado durante todo este tiempo y que seas capaz de entregarle porque son fieles e idóneos. Son gente que va a mantener el ADN de la organización. Son gente que va a ser fiel a lo que le enseñaste. Son gente que va a ser fiel a lo que Dios hizo contigo. Pero van a ser idóneos porque no van a dejar caer al suelo lo que tanto te costó edificar, pero que edificaste solo por la multigracia de Dios manifiesta en ti, que también los arropa a ellos. Hermano, hermana, es momento de que te multipliques en otras generaciones. Es momento en que recuerdes que siempre fuiste idóneo y especialmente fiel a Dios. Y que lo que otros vieron de ti, lo que otros les enseñaste, ellos van a ser capaces de enseñarlo a nuevas generaciones que sean capaces de multiplicar lo que recibieron a otras generaciones que son increíblemente efectivas como tú lo has hecho hasta ahora. Permíteme algunos factores importantes que quiero compartirte, que son detonantes, que son los que tienes que estar pendientes en este tiempo para mentorear a otros y para ayudar a otros. En mi experiencia de vida, yo fui educado muy carismático. Un mundo donde el concepto de presbiterio no estaba ligado a un liderazgo plural multiplicador, sino a un gobierno con muchas cosas que teocráticamente tú eras el único que podía escuchar a Dios y enseñarlo a otro. En mi experiencia de vida, una voz que decía lo que Dios indicaba o la visión de Dios siempre fue un liderazgo principal, para no decir la dirección en manos de una persona. Fui formado profesionalmente en ambientes de ingeniería, especialmente en el área de ingeniería civil, en donde, aunque existe un equipo siempre y un equipo muy capacitado, multidisciplinario, siempre en la ingeniería se requiere el líder, el encargado único para rendir cuentas y para que la obra pueda concluir perfectamente. ¿Sabe? Cada vez que tú evalúes tu experiencia de vida, vas a ver que en ese proceso de experiencia de vida
Dios asomó un liderazgo plural, un liderazgo multiplicador, pero quizás como yo no te diste cuenta que Dios estaba levantando a tu alrededor un equipo. Desarrollar una capacidad gerencial en el liderazgo es muy importante, pero es más importante cuando diriges una organización, un área o un ministerio de manera específica que le permitas a Dios levantarse en el corazón del cuerpo al cual perteneces. Necesitas tener un liderazgo participativo, un liderazgo en acciones correctas que pueda identificar a quienes Dios les ha dado dones para ayudarte a ejercer la labor. Desarrollar un liderazgo dictatorial no te ayudará a llegar al final. Es posible que esto no sea lo más correcto en tu mente, pero siempre será lo más correcto en el proceso de Dios. Dios está derramando dones de liderazgo sobre muchas personas. Quizás lo están haciendo diferente a como tú lo haces. Por eso es necesario que tú pienses en lo que significa la centralidad del cambio. Es necesario que tú pienses y te autoevalúes constantemente, que medites constantemente lo que significa abrazar el cambio y comenzar a ver a todas esas personas que Dios te ha regalado para multiplicarte en ellos. Sí, tú ves las cosas correctamente, pero posiblemente el que está a tu lado es el Josué, que verá mejor que tú la perspectiva de Dios. Sí, lo has hecho maravillosamente como líder, pero Dios está reservando a tu sustituto y a tus sustitutos que son fieles e idóneos a la visión para alcanzar la asignación que Dios les ha entregado. Necesitas autoevaluarte para poder decir, yo necesito un cambio. Necesitas meditar en lo que Dios ha hecho contigo. Y debes darte cuenta, hermano y hermana, que nunca estuviste solo, que lo que has hecho ha sido maravilloso, pero Dios se reservó un equipo de personas, de ministros, de profesionales y de profesionales del evangelio que Él llamó, que Él capacitó para acompañarte y para estar al frente de la visión que Él te había encomendado. Como líder de DCPI Latinoamérica, he estado al frente de un continente y por más de 20 años he dirigido este continente entrenando, mentoreando y plantando iglesias. Pero he tenido que detenerme ante el cambio para comprender que en ese camino Dios ha seleccionado para mis beneficios hombres y mujeres claves en cada país y en cada región, inclusive en segmentos poblacionales donde yo no puedo entrar. La cultura de cada país, la cultura de cada segmento demanda de un liderazgo acorde a la cultura. Pero tú necesitas entender que el cambio es necesario y comienza por ti. Si entendemos que cada segmento poblacional, que cada cultura necesita un líder,
y posiblemente ese líder no eres tú, tú vas a poder identificar a todos aquellos que Dios a través de ti capacitó, pero que Él seleccionó para multiplicarte y para generar un liderazgo plural, multidisciplinario y extraordinariamente efectivo para hacer la asignación que Dios te ha dado. En la centralidad del cambio, tú debes comprender que Dios te va a revelar su palabra, que en la meditación de su palabra Él te va a revelar verdades de tu vivencia que van a ser piezas claves y fundamentos para que en tu ausencia temporal o en tu ausencia total confronten tu vida y entiendas que en la obra de Dios, en el llamado de Jesús, nadie, siervo, sierva, nadie es indispensable. La obra es del Señor. Y al ser la obra del Señor, hoy estás presente. Pero tú no sabes si mañana vas a estar. Por eso necesitas abrazar el cambio y entender que fuiste efectivo y fiel, que fuiste capaz y fiel. Pero Dios te ha entregado a tu alrededor personas que están listas para multiplicarse en otros. Dios nos entregó la gran comisión. Dios quiere que seas capaz de discipular a otros en lo que Dios te discipuló a ti, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole lo que tú fuiste obediente, pero también delegando en ellos las asignaciones de hacer discípulos y de llevar su obra hasta los últimos tiempos. Es importante que nosotros podamos, como ancianos hoy, ordenar a otros para que hagan la labor. Pablo predicaba, enseñaba y plantaba iglesias, pero Pablo no podía quedarse. Él abrazó la centralidad del cambio. Pablo sencillamente dijo, debo ordenar ancianos, ancianos que sean capaces de cumplir y sostener, de consolidar y edificar. Pero escúchame, abrazar el cambio es una necesidad voluntaria y obligada para ver la obra culminada y para verla culminada por tus sustitutos y discípulos, siendo ministros exitosos. Es lo que yo conozco en la centralidad del cambio, salir a tiempo. Salir a tiempo. En la plantación de iglesias he aprendido que muchos plantadores han hecho un trabajo excelente en consolidar los fundamentos. Pero ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? Cuando llega la etapa de la consolidación, cuando llega la etapa de seguir haciendo crecer a la iglesia de la niñez a la adultez, eres tan rígido y no eres capaz de abrazar al cambio, que entonces lo que tanto te costó edificar tú mismo, comienzas a destruirlo por tu rigidez en la perspectiva y no dejando que otras generaciones crezcan. Necesitas salir a tiempo. Y salir a tiempo significa multiplicarte en fieles e idóneos.
Con todo el cambio que requiere la obra, el liderazgo se enfatiza en varias cosas vitales. Tu gente. La centralidad del cambio está basada en muchos detalles importantes. En primer lugar, el ministerio en esta década no necesitará una visión única para ser efectivo, sino que necesitará una visión compartida que ejemplifique un consorcio de pasiones y llamados divinos que no solo permita fuentes movimientos de plantación de iglesias, sino algo más maravilloso, una manifestación del Espíritu Santo sobre un cuerpo, no sobre individuos, un cuerpo formado por hombres y mujeres, claves con dones manifiestos. Un mismo Dios, muchos dones, diversas operaciones. Hermanos, en la década en que vivimos, no es una década de individuos, es una década del cuerpo de Cristo, es una década de entender que tenemos, Dios ha derramado de su Espíritu Santo para hacer la labor. Es una década donde tú y yo funcionaremos mejor mentoreando. Es una década donde tú y yo funcionaremos mejor enseñando a otros a que hagan la labor. Es una década donde Dios quiere que a través de su espíritu nos coloquemos como ala protectora de la nueva generación de discípulos. Es una década donde necesitas ver el desarrollo del proceso discipular de nuevas generaciones. Es una década donde necesitas entender que Dios te usó, pero que de aquí en adelante Él quiere usarte con un cuerpo, con un liderazgo en el quien hayas entregado todo lo que sabes, porque ellos van a ser fieles e idóneos para enseñar a otros, multiplicándose y compartiendo pasión y vida para desarrollar la obra ministerial. En segundo lugar, el deseo de tener un ministerio más efectivo nos lleva a entender que tenemos que multiplicarnos en otros. El deseo de dar en el blanco, de cumplir lo que Dios nos ha indicado, demandará un mayor alcance en lugares donde antes no teníamos presencia. Demandará una mayor presencia de nuestros representantes, de nuestros líderes, de nuestro equipo en cada rincón del continente. Es una época, escúchame, voy a usar una expresión que ha sido muy marcada por errores, pero que bíblicamente es necesaria y que aparece en Efesios. Es importante que comprendas entonces que necesitamos desarrollar correctamente lo que significa la manifestación de dones ministeriales. Dones ministeriales acordes a un llamado de influencia apostólica, no la mal llamada influencia apostólica, sino a ese cuerpo de ministros, de líderes enviados para hacer
la gran comisión e impactar el reino de Dios. Sabes, necesitamos correctamente en cada cultura llevar la presencia de Dios simultáneamente para que esta cultura de multiplicación, esta cultura discipular, esta cultura de influencia apostólica, esta cultura correcta bíblica, lleve a impactar la ciudad donde tu liderazgo se encuentra y logremos hacer esta sociedad cautiva a la voluntad de Dios. Y para hacerlo necesitamos una multirepresentatividad generacional. No es posible que el mundo esté lleno de jóvenes, pero la iglesia la lidera gente de más de 60 años. No es posible que los ministerios no sean capaces de trabajar los viejos con los jóvenes con los adolescentes. El mundo cada vez trabaja con más multigeneración, pero la iglesia del Señor rechaza esta opción. Tenemos iglesias infantiles, tenemos iglesias de jóvenes, pero el mayor modelo, y escúchame esto, hermano y hermana, porque quiero que lo recuerdes, el mayor modelo que Dios te ha dado es la familia. Y no puedes cambiar el diseño de Dios. Un ministerio plural, multidisciplinario y multigeneracional no solo es bíblico, sino que permitirá el desarrollo de ambientes de gracia, en la cual la edificación y la mentoría jamás estarán de lado, jamás estarán olvidados. Los más viejos enseñen a los más jóvenes. Las experiencias vividas no son solo son tuyas, sino que también son para enseñar a las nuevas generaciones lo que tú aprendiste. Es más fácil en un ambiente multidisciplinario y multigeneracional la propagación correcta de segunda de Timoteo 2:2, donde el depósito que Dios te entregó a ti, el depósito divino de la bendita palabra de Dios, tú puedas pasarla a las nuevas generaciones. Cuando una persona está anciana es desechada, pero cuando es muy joven es un imberbe, es un inexperto, es alguien que no es elegible. ¿Cómo podremos pastorear a las nuevas generaciones si no tenemos un liderazgo de nuevas generaciones? Yo no entiendo lo que significa y cómo piensan las nuevas generaciones, pero mis hijos sí lo entienden. Mis discípulos más jóvenes sí lo entienden. Pero escúchame además esto. Aunque los jóvenes tengan una visión más clara de su cultura y una visión más clara del futuro, yo también tengo al Espíritu Santo, aunque sea un adulto mayor. Y al tener al Espíritu Santo y la experiencia, las nuevas generaciones pueden recurrir a mí y tienen que recurrir a mí para que yo les cuente lo que en el pasado Dios obró y que ellos pueden abrazar como la mejor alternativa para que juntos desarrollemos la asignación de Dios y podamos tener un liderazgo multiplicador. No olvidemos estos 3 puntos ni nada de lo que les he mencionado hasta ahora.
Pero quiero continuar diciéndote cosas importantes concluyentes. Atrévete y escúchame. Toma nota de esto porque es parte de mi vida como mentor, es parte de mi vida como líder, es parte de mi vida como anciano y fue parte de mi vida cuando era un joven. Atrévete a ministrar con el sí ante la innovación de lo que tú no conoces. ¿Sabes, hermano? Yo nunca me vi usando una tablet, una computadora portátil y un teléfono que ni siquiera logro entender. Yo no soy tecnológico. Yo nací en una generación donde era más fácil hacer una llamada que enviar un mensaje de 140 caracteres. Pero ante la realidad de la innovación, tuve que emigrar a la tecnología. Yo no nací tecnológico. Yo soy un migrante tecnológico. Pero gracias a migrar y a escuchar a la nueva generación y a que ellos me enseñaron, los jóvenes me han enseñado cómo puedo hacer las cosas mejor, hoy estoy aquí frente a ustedes. ¿Sabe? La innovación nunca va a parar porque tú lo digas. La innovación viene y siempre será parte de la vida de acá en adelante y siempre vendrá gente con nuevas ideas. Debes aprender a decir sí, porque nuestro liderazgo estaba acostumbrado a negarle la oportunidad a otros que pensaban diferente a ti. Atrévete a ministrar con el sí. No seas ligero para decir, no, eso no se puede. Sé más honesto, sé más vulnerable. Di, no sé cómo hacerlo, pero si lo hacemos juntos, yo sé que podemos hacerlo mejor. Atrévete a ministrar con el sí. Otra cosa, evita la microgestión, siempre dando un paso atrás. ¿De qué sirve que digas que tú tienes un equipo, pero no dejas trabajar a nadie, sino que le dices lo que tiene que hacer? Hermano, no microgestiones a nadie. Cuando delegas, por favor, delega en aquellos que son fieles e idóneos a la visión de Dios. No le digas lo que tiene que hacer, porque entonces no delegaste. Sencillamente usaste un nombre nominal para tú seguir conduciendo el área que has delegado. Perdón si esto te suena duro. Cualquier cosa que se parezca a la realidad es simple coincidencia. Si delegaste en un equipo multidisciplinario, si delegaste en un equipo multigeneracional, deja que la gente lidere. Deja que la gente introduzca sus ideas. Deja que la gente desarrolle sus capacidades. Mentorea. Acompaña. Pero no microgestiones. No controles. Delega correctamente la labor y da un paso atrás. Por favor, verás los resultados de no microgerenciar. Amén. Impulsa a otros a tener protagonismos reales y relevantes. Y yo le agregaría
una palabra más, quizás mayores que el que tú has tenido, quizás mayores que el que tú has tenido. Mi papá me enseñó a ser un buen papá, enseñándome a ser un buen hijo. Y yo le enseñé lo mismo a mi hijo. Y espero que mis hijos y mis discípulos puedan ser capaces de enseñar a sus discípulos para que sean mejores discípulos que ellos. Genere un fabuloso ambiente de mentoría, de coaching y de aprendizaje por desaprendizaje. Lo que aprendiste no necesariamente para esta nueva década es la verdad absoluta. Fue una verdad para tu tiempo, pero para el tiempo de un equipo multidisciplinario, plural y multigeneracional, quizás no es en su totalidad la verdad. Necesitas desaprender y volver a aprender lo que significa trabajar en equipo. Es muy fácil trabajar solo. Es más difícil trabajar con otros, ajustarte y tomarte de la mano con otros, aprendiendo cosas nuevas de la manera que Dios hace las cosas. Disfrute ver las nuevas etapas desde una perspectiva de testigo observador. Necesariamente tengo que volver a repetir, no controles. Observa lo que Dios está haciendo a través de aquellos hombres y de aquellas mujeres que Dios te permitió formar, que Dios te permitió impulsar. Sé capaz de observar las maravillas de Dios en la gente que te rodea. Asegúrese de que al haber pluralidad y multigeneración, no se alterará el ADN de la organización, sino que impúlselo. O sea, esto es vital para ti como líder actual. El que otros hagan la labor, el que te multipliques en otro, no te sacó de la obra, te dejó en una mejor posición para garantizar la pureza, la esencia de aquello en lo que hemos creído y que garantizará que podamos cumplir la labor hasta el final. Debes convertirte en un hombre o una mujer celosa de aquello en lo que hemos creído, respetando las nuevas formas y los nuevos métodos. Es posible que cambien los nombres, es posible que cambien las formas, pero la esencia siempre debe ser la misma. Con todo esto, por favor, nunca olvidemos el significado de lo que es Missio Dei. La obra es de Dios, nunca ha sido tuya. La obra es de Dios, nunca fue por tus esfuerzos, fue por tus capacidades. Todo lo que hacemos, todo lo que hemos logrado ha sido por la gracia inmerecida de Dios sobre nuestras vidas y la capacidad que tenemos para ver aquellos obreros que Dios ha enviado a la mies para que tú los dirijas y los organices.
por último, y no por ser último es lo menos importante, todo ministro debe vivir su ciclo de vida. Todo ministro debe vivir su ciclo de vida. Y en este ciclo de vida debe tener una etapa muy genuina de maduración que le permita a este ministro experimentar la mentoría sobre otros que están a su alrededor. Un líder maduro es óptimo y realmente necesario para guiar, mentorear o propulsar a otros que pueden llegar a ser el equipo de hombres y mujeres fieles e idóneos, jóvenes y adultos, profesionales en el llamado, bivocacionales o biocupacionales, representantes de diferentes generaciones, de diferentes culturas, de diferentes tribus, que no solo garantizarán la continuidad de la misión, sino que además serán, escúchame, los sucesores excepcionales de ese líder que transitó con pasión profunda y convicción la labor de coordinar ante Dios y ante los hombres un ministerio de alcance y discipulado transformando un pueblo, una nación y un continente. Hermano, hermana, aprendamos a llegar a esta etapa del cambio. Aprendamos a amar la centralidad del cambio. Por favor, haz tu cultura el ministrar con el sí. Da un paso atrás ante la presencia de otros mejores que tú, porque tú lo formaste a ellos. Atrévete a entender que el equipo que te acompaña es un liderazgo divino, porque ha sido llamado y encomendado por Dios con una influencia apostólica correcta para hacer la labor que Dios les encomendó y Dios te usó para formarles. Desarrolla un liderazgo multiplicador. Honra el pasado. Hónralo. Porque sin ese pasado no hubieses podido desarrollar nada. Abraza el cambio. Enfócate y enfoca todos tus esfuerzos en el trabajo de equipo altamente efectivo y sigue rodeándote de personas que sean multidisciplinarias y multigeneracionales. Sé capaz de ser un liderazgo multiplicador en las manos de tu Dios. Amén. Oremos. Señor, en este momento yo quiero una vez más agradecerte por permitirnos ser un instrumento de tu paz. Pero también quiero agradecerte porque en ese proceso has levantado personas a nuestro alrededor que son hombres y mujeres fieles para ejercer el ministerio. Señor, quita de nuestros ojos escamas que no nos dejan ver que hay otros que están dispuestos a ayudarnos a continuar la labor.
Quita de nosotros la negativa de abrirnos a nuevas perspectivas y coloca en nosotros el deseo de ayudar a otros a desarrollar bien su trabajo sin controlarlos, Señor, por favor. Enséñanos a delegar, enséñanos a formar, enséñanos a capacitar y enséñanos a mentorear, multiplicando lo que recibimos en otros idóneos y fieles para hacer la labor. Señor, úsanos, que por medio de nosotros la labor pueda continuar en otros, que a través de nosotros podamos ser capaces de bendecir a la iglesia y ayudarla a crecer fuertemente, y que a pesar de nosotros tu obra debe continuar. Gracias, Dios, porque vamos a convertirnos en mentores de nuevos líderes, de nuevos plantadores, de nuevos pastores y sobre todo de hombres y mujeres fieles e idóneos para hacer la labor a la que tú les has llamado. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.